Y vamos a meditar acerca de lo que significa para el pueblo de Dios tener gozo en la esperanza. Dice así el texto: 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo: «María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Pero María le dijo al ángel: «¿Y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible». María dijo entonces: «Yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho». Y el ángel se fue de su presencia. Les invito a que tengamos un tiempo de oración. Amantísimo Señor, buen Padre Celestial, en este día nos presentamos ante ti tal cual somos. Ante ti nos presentamos expresiones de adoración que te sorprendan, por cuanto tú todo lo conoces y todo lo sabes. Como también, Señor, conoces lo más profundo de nuestro corazón, los anhelos, como también las debilidades, las pruebas, las tentaciones, las dificultades. Señor, nos presentamos ante ti con un espíritu desnudo, sin nada que ocultar, dispuestos en esta hora a recibir tu palabra humildemente, sin altivez del corazón. Pero también te pedimos que no solamente nos ayudes a recibirla, sino a obedecerla y a vivir conforme a ella, a que el Espíritu sea alentado y movido a hacer tu santa voluntad. Señor, bendice a tu pueblo, que este día, que este tiempo, que estos minutos en que tu palabra es exhortada, que tu Espíritu Santo sea obrando en lo más profundo del corazón de mis hermanos, sea transformando la vida, como también corrigiendo del error, tanto doctrinal como también en relación con el carácter. Señor, ayúdanos a que nuestros ojos te vean a ti, que nuestras acciones, Señor, también te glorifiquen y vivan conforme al gozo que tú sabes dar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros encontramos esperanza, hermanos, en los imposibles, en las cosas que no son posibles para los hombres. Y durante este tiempo de Adviento nos reunimos para recordar y también para celebrar que el Señor Jesús vino por los pecadores, vino por los del pasado, como por los del presente, y más aún, por los que están aquí hoy. Y el Señor nos trajo una esperanza, como dice Pedro, una esperanza viva. Porque la Navidad no es solo un recuerdo histórico de un evento lejano, sino una realidad actual que llena los corazones tanto de esperanza como también de gozo. Y quisiera enfatizar esa expresión durante todo el hilo conductor de esta predicación, el gozo del Señor. Hoy, a través de este relato, vamos a reflexionar sobre cómo esa esperanza se manifiesta en medio de la vida cotidiana, en medio de la realidad que cada uno vive, e incluso cuando parece que las circunstancias no favorecen el cumplimiento de nuestros anhelos o de nuestros sueños. Acá en este pasaje del Evangelio de Lucas se presenta el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María en Nazaret, que es un pueblo pequeño de Galilea, como lo describe acá. Y este evento ocurre en el marco de las promesas mesiánicas del Señor que habían sido anunciadas por los profetas en el Antiguo Testamento. Y no son pocos los casos.
Tanto los profetas menores como los profetas mayores nos muestran que vendrá un Salvador. Este Emmanuel, que traducido es literalmente con nosotros, Dios. El ángel le comunica a María que, aunque es virgen, va a concebir al Hijo de Dios, quien será el Mesías esperado, descendiente del linaje de David, y que reinará para siempre, por cuanto el texto dice que su reino no tendrá fin. Este anuncio de un nacimiento milagroso es, entre otras cosas, el cumplimiento de la promesa del profeta Isaías en relatos como el capítulo 7, versículo 14, y también en relación con lo que indica el profeta Samuel en capítulo 7, y marca el inicio de la obra redentora de Dios en la historia. De alguna manera hay un punto de inflexión en la realidad histórica, en el panorama divino. Nosotros vemos que el Antiguo Testamento nos muestra un anuncio de una realidad, y el Nuevo Testamento, posterior a la ascensión y después de la gran comisión, una proclamación de un evento que ya ocurrió, que no solamente significa la Navidad, sino el Evangelio en su conjunto, que el Señor vino como buena noticia a vivir, pero también a morir por los pecadores. El poder del Espíritu Santo hará posible la concepción de Jesús, lo que resalta la naturaleza divina y humana de Cristo, es decir, que será Dios verdadero y hombre verdadero. Con posterioridad a los primeros eventos del cristianismo, como el nacimiento del Señor, la crucifixión y la ascensión, hubo una extensión del reino de Dios no exento de dificultades. Y sabemos nosotros que en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer, hubo muchas herejías circundantes en el cristianismo, y que claramente ponían en tela de juicio esta humanidad y esta divinidad de Jesús. Una de las mayores controversias al principio fue específicamente acerca de la divinidad de Jesús. Se puso en tela de juicio que Jesús fuese Dios, y se le puso un énfasis más que en su divinidad, en su humanidad, ¿no? Entonces Jesús era solo un humano y no era divino, en ningún caso era Dios y tampoco era el Hijo de Dios. Y es por eso que algunos concilios, como el de Nicea en el 325, no vino a dar definición a un hecho, sino a confirmar la enseñanza apostólica del comienzo. No es que después del 325 después de Cristo Jesús es Dios, sino más bien se vino a confirmar lo que ya se había enseñado por siglos, los primeros 3 siglos. Pero así como se confirma su divinidad, la controversia que sigue es respecto de su humanidad. Hubo algunos herejes en la historia, algunos que presentaban el evangelio tergiversado, y voy a nombrar algunos nombres que les va a parecer bastante simpáticos, chistosos. Recordarán Carrusel, ¿no? Cirilo era uno, Cirilo. Apolinario o Nestorio, quienes planteaban ideas como que Jesús era divino, pero solamente divino, pero era un fantasma. Era como una idea espiritual que tenía forma humana, pero que no lo era. Por tanto, desacreditaban todo hecho que significara que él estuviese viviendo como un ser humano y sufriendo la cruz como un ser humano, entre otras cosas. No debemos olvidar que hay una confesión de la iglesia de la cual nace la fe reformada, que es la Iglesia Católica, que enfatiza en su confesión que María es la Madre de Dios. Evento con el cual muchos de los cristianos protestantes estamos en contra en cierta medida, pero nosotros estamos de acuerdo, y en un sentido se los digo. No porque creo que tengamos que definirlo como un credo, sino más bien lo que se enfatiza en el Concilio de Calcedonia es que Jesús sea hombre. Y por tanto, con el foco en su humanidad, en Calcedonia se dice que Jesús es Dios, hombre, y que María es la Madre de Dios, no con el objeto de ensalzar a María como divina, sino de recordar que Jesús es humano, que era un ser humano sufriente como el que nosotros encontramos en el Evangelio. Y a pesar de las dificultades que tiene evidentemente María de esta noticia, responde con humildad y también responde con fe, aceptando ser esa sierva del Señor y sometiéndose a la voluntad del Señor. No propicia expresiones como objetando la realidad del mensaje, sino dice: aquí me tienes, Señor. Y ese mensaje, hermanos, para usted y para mí el día de hoy, sin duda podemos decir: Señor, acá está nuestro corazón, dispuestos a ser ese ejemplo que tuvo María de obediencia y de confianza en las promesas del Señor. También lo que sirve como modelo para el día de hoy, para todos los creyentes que estamos aquí. Ahora este pasaje se ubica al principio del Evangelio de Lucas,
y nos muestra un fundamento teológico de la encarnación, también un fundamento teológico de Cristo como el cumplimiento de las promesas anunciadas en el Antiguo Testamento. E introduce el mensaje de gozo y de esperanza. Esa esperanza que tenemos hoy en el gozo del Señor, ya que la venida del Salvador es el principio de esa redención que viene a nosotros a manifestarnos tranquilidad. El Señor murió por los pecadores y murió específicamente por los que estamos aquí, por ti y por mí. Ahora, en medio de esta incertidumbre que tiene María y el miedo, Dios le ofrece esperanza y le manifiesta una expresión que creo que no tenemos que nunca olvidar: no temas. Cada vez que el Señor se relacionaba con los profetas del Antiguo Testamento y cada vez que hubo eventos donde el Señor se aparecía en el Nuevo Testamento, siempre les dijo a sus discípulos y con los que se encontró: no temas. Porque no debemos disociar el temor reverente que debemos tener con el Señor a esta libertad de acceso a la presencia del Señor que te dice: no temas. Probablemente aquí hay muchos temores. Temores del presente, de la realidad que están viviendo, del problema que está y que es real. Temores del devenir, cómo se vislumbra el futuro. Hay algunos que tienen miedo de que la situación económica del país empeore. Hay otros que tienen miedo de cómo va a pagar la cuenta al fin de mes. Y cuánto otro temor de algún diagnóstico médico, etc. El Señor, respecto a esa situación que tú vives, de tu propia realidad, no temas. El Señor está contigo. Y si el Señor está contigo, es tu pastor y nada te falta. En esa situación, en esa realidad que tú vives, el Señor te dice: no temas. Porque la esperanza cristiana nos lleva a un gozo inexplicable, a un gozo profundo y a una paz, como dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Que esa paz guarda los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Hoy quisiera invitarle entonces a que meditemos en este gozo, en la esperanza, manifiesto en este anuncio del ángel, la respuesta de María y el futuro que se realiza, esta respuesta, ¿no? Esta relación. El ángel diciendo algo, la respuesta de María y la consecuencia final y hacia dónde apunta. La primera expresión que utiliza el ángel es salve María. Lo leyeron ustedes conmigo, ¿no? Salve. En un castellano podríamos decir, ¿se relacionará con salvación, por ejemplo? ¿Tendrá que ver con que hay redención? Y la verdad es que ella se sorprende del saludo, si usted se fija 2 versículos más adelante. Está sorprendida del saludo, por cuanto esta expresión salve no es otra cosa que un saludo. Pero la raíz original me causó un impacto cuando lo revisaba. Y probablemente ustedes recordarán que el Señor sanó a la hija de Jairo. ¿Se acuerdan de Jairo? ¿Saben lo que significa Jairo? Significa gozo. ¿Y sabes cuál es la primera palabra que utiliza el ángel? Jairo, que es gózate o alégrate, que independiente que no sea lo mismo, es un símil, ¿no? Tiene que ver, relacionarse con eso. Eres favorecida, gózate, alégrate y no temas. Lo primero que dice el ángel antes de decir todo lo que va a venir, gózate. La primera palabra y expresión que utiliza este mensajero del Señor es decirle: ten gozo. Es por eso que la esperanza del Mesías a los creyentes y a la primera creyente aquí del Señor Jesús es gózate, gózate. En los primeros versículos, aquí el ángel Gabriel se aparece a anunciarle a la madre del Señor: vendrá este niño. Y es un mensaje radical porque habla de un milagro, algo que está fuera de la razón humana. Y dice el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, dice ahí expresamente, te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Dónde leyeron eso antes? En los Salmos, ¿recuerdan? Debajo de sus alas estarás seguro. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Hermanos, el Señor también, aparte de llamarnos al temor reverente delante de Él, nos llama también a tener confianza de que Él protege y que cuida y que abraza a su pueblo. Como cuando no tenemos confianza, no tenemos esperanza, cuando estamos tristes, angustiados, vaya que nos hace falta ese abrazo. Y ese abrazo del Señor viene en las palabras del ángel a María: y gózate y ten certeza de que el poder del Altísimo te cubrirá. Hermanos, todas estas palabras significativas tienen su cumplimiento en un momento de la historia
como también un cumplimiento real en tu propio corazón cuando te dispones a oír el mensaje y la palabra del Señor. Porque este tipo de noticias como María, ten alegría y gozo porque vendrá un Salvador, son esas noticias que cambian la existencia de alguien, nos cambia la vida. Porque piensa cómo te sentirías si recibes una noticia de algo que es imposible y que se va a cumplir. Quizás no es algo tan grande como concebir al Hijo de Dios, pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido momentos difíciles o una situación compleja o una situación financiera tan difícil que parece como desvanecerse? En ese momento, hermano, la esperanza que ofrece el Evangelio no es a un simple optimismo. Échale para adelante, porque no es a eso. Es a tener seguridad de que el Señor está delante de su pueblo y Él es fiel a sus promesas, a su palabra y específicamente a su pacto. Esta expresión del Antiguo Testamento que dice Brit, algunos lo subrayan, lo notan, me suena una palabra hebrea, Brit, ¿cierto? Significa pacto. Pero lo importante que esta definición tiene es que en el Antiguo Testamento se relaciona a un verbo que si se disocia de pacto significa literalmente cortar. Karat, se aprende de otra palabra hebrea, karat, cortar, ¿cierto? Pero cuando se unen significa en vez de cortar, hacer o formar. Por tanto, karat berit, cortar un pacto junto significa hacer un pacto. Y esto tiene que ver con que el Señor, para establecer un compromiso en su pueblo en el Antiguo Testamento, tenía que exigir que un animal sin mancha fuese sacrificado y su sangre derramada. Y no solamente ser sacrificado y la sangre derramada, sino ser partido o cortado. Es por eso que está unido karat berit. Hacer pacto es cortar pacto por lo que significa en el animal ser partido. Y el que ofrece el sacrificio, pasar por en medio, cuyo significado es que lo que yo estoy haciendo hoy con este animal y el no cumplimiento de ese compromiso va a significar lo que le pasó al animal. Ahora, ¿cómo podemos entender este concepto de hacer pacto del Antiguo Testamento? Para ya ir a lo más medular, ¿no? Es definir que Dios es fiel a ese pacto. Y aunque el pueblo de Israel falló en el pacto, el Señor permanece fiel. El Señor no anula sus promesas, ni escribe con la mano y después borra con el codo, como muchos de nosotros lo hemos hecho alguna vez en la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido cosas que no hemos cumplido? O peor aún, han hecho votos delante del Señor de que Señor, siempre te voy a servir. Y no hemos cumplido con eso. El pueblo de Israel fue el primero en que falló al Señor, pero el Señor fue el primero en que cumplió hasta el final. Y lo enfatiza la carta de Pablo, ¿cierto?, a Timoteo, cuando dice el Señor permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es fiel. El Señor es fiel a ese pacto. Ahora, ¿cómo definimos ese pacto? Dios dice, yo soy vuestro Dios y ustedes son mi pueblo y yo habito en medio de ustedes. ¿Quiere una buena definición de pacto? Es esto, Dios diciendo, yo soy vuestro Dios, ustedes son mi pueblo y yo habito en medio de ustedes. ¿Qué mejor noticia que el Evangelio de Jesús, el Emmanuel, que significa Dios con nosotros? Es la manifestación más perfecta y exacta de lo que significa el pacto. Ahí vemos manifiesto el pacto de Dios. El Señor Jesús con sus discípulos, compartiendo la cena, le dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué enfatizará entonces el Señor Jesús que viene a dar cumplimiento a esas promesas dadas en el Antiguo Testamento? De que el gozo de Israel, de la nación de Israel, como de las naciones, es Cristo Jesús el Señor. Amados hermanos, así como María no podía ver cómo sería posible lo que el ángel le decía, tampoco nosotros podemos ver con claridad todos los caminos que Dios trazará para nosotros. Pero el gozo en la esperanza cristiana se fundamenta en creer que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Que su pacto se va a cumplir, y esta idea de que yo estoy delante de ustedes, que yo estoy en medio de ustedes, nos produce a nosotros seguridad. ¿Estás titubeando respecto del futuro? Acuérdate, el Señor te dice, yo estoy contigo. ¿Estás tembloroso que como iglesia qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a venir? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Decía, ¿cierto? El Señor es más que cualquier superhéroe. Hay un canto de niño que dice, Cristo es mi superhéroe. El Señor es más que eso. El Señor tiene control de todo cuanto existe. Tiene control del universo, tiene control de lo más ínfimo, de todas las cosas. El Señor tiene control. Y eso a usted y a mí nos produce esperanza.
gozo en esa esperanza, porque Él cumplirá sus promesas. Y esta promesa que María abrazó con fe es la misma esperanza que nosotros podemos abrazar hoy. Ahora, junto con esta esperanza que tenemos en Cristo el Señor, que abraza a María, vemos que recibe un mensaje y vamos a revisar parte de ese mensaje. Los versículos 34 y 37 los leemos nuevamente. Dice así el texto. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. O sea, esta expresión imposible no está en el lenguaje de Dios. Hay algunos que van profundamente desde una lógica filosófica a decir, hay algo imposible, que es pecar. Dios no puede pecar, ¿cierto? Pero se refiere específicamente a esta situación milagrosa, ¿no? Dios no tiene imposibles. Dios no se limita al tiempo, no se limita al espacio. Me gusta mucho una definición que tiene uno de los símbolos de fe de nuestra fe reformada, como la pregunta 4 del Catecismo Menor de Westminster. ¿Alguno la ha visto alguna vez? Pero si lo digo, se van a acordar. ¿Qué es Dios o quién es Dios? Dios es un espíritu, ¿cierto? Disociándolo de cualquier cosa creada, un espíritu, ¿ya? Y tiene 3 características, que es infinito, eterno e inmutable. Infinito, que no se limita a espacio; es eterno, que no se limita al tiempo; e inmutable, que nos recuerda que Él no cambia. Por eso Él es fiel, por eso Él permanece en su pacto, porque no es como nosotros, que no somos ni infinitos, ni eternos, ni inmutables. Él se disocia de nosotros de que es infinito, eterno e inmutable. En 7 atributos, y más si usted quiere poner después. Infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Él en todo es perfecto, es infinito, eterno, inmutable. Y nosotros, claramente, no. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Él. Si una anciana que no podía concebir hijos, tuvo hijos, eso nos viene a recordar lo que el Señor hizo en la historia de la redención. Partiendo por Sara, obviamente con Raquel, o con la propia Ana, que lloraba por un hijo, ¿cierto? Y Dios le dio un hijo y se acordó, y el Señor escuchó. Shemuel, en hebreo significa el Señor escuchó o el Señor oyó. María aquí, al recibir esta palabra, no solamente acepta con fe, sino también con gozo y con obediencia. María dice: sí, Señor. Sí, Señor. Esta actitud es la que marca la diferencia en la vida del cristiano. La esperanza en la venida de Cristo no es solamente una esperanza teórica o que se escribe. A ver, ¿cómo dijo el Señor? Ya, listo, resuelto, me lo memoricé. No, te invita a una esperanza viva, a que lo manifiestes en tu relación cotidiana con las personas y sobre todo con Dios, que está ahí siempre. La esperanza en la venida de Cristo no es solamente esa teorización, sino es una realidad y se manifiesta en una vida transformada por la obediencia a la voluntad de Dios. Porque al igual que María, hoy día somos llamados a responder con humildad y fe a ese plan perfecto del Señor, confiando en que sus promesas son seguras. A veces nuestra respuesta a los planes del Señor puede ser un tanto torpe o desconcertante. A veces el Señor ha dicho una cosa y usted y yo hemos hecho otra. Y vaya que nos ha salido caro a veces desobedecer al Señor. Sabemos que no es buen negocio decirle que no al Señor porque usted y yo vamos a perder. Es mejor ahorrarnos un mal trago o un trago amargo y decirle: sí, Señor, quiero obedecerte. Y esa invitación te la está haciendo hoy día el Señor. No le vamos a pedir que un ángel del cielo venga y descienda para decirnos los que tenemos que hacer su voluntad. Cumpla y haga la voluntad del Señor. Cuesta, claro que cuesta, somos humanos. Y la realidad de la vida muchas veces nos desmorona, nos desmotiva, nos desorienta. La respuesta a toda esta incertidumbre la tenemos, hermanos, a 30 centímetros del suelo. Doble su rodilla y busque al Señor. Pídale confianza al Señor. Pídale sabiduría al Señor y el Señor la va a dar, porque el Señor cumple. Como decía Lutero, la fe no es la comprensión de todo, sino la confianza plena en Dios, aun cuando nosotros no lo comprendamos todo. No somos llamados a entender todas las cosas. Por más que estudiemos todo lo que podamos estudiar, no todo lo vamos a entender. Pero una cosa sí sabemos: sí, Señor.
La respuesta de María, entonces, hermanos, nos invita a vivir una fe obediente y una fe humilde. No siempre vamos a entender los caminos del Señor, que son perfectos, pero que también son muchas veces difíciles de entender. Pero podemos tener la seguridad de que en su plan siempre hay gozo, incluso cuando el proceso parece ser incierto o desafiante. Porque esta obediencia, entonces, hermanos, es el reflejo del gozo en la esperanza que nos lleva a confiar plenamente y completamente en la bondad del Señor que tiene control de su pueblo. Porque no nos va a dejar solos nunca. Para terminar, el tercer punto en realidad, que algunos se motivan con esto. Para terminar, ¿cierto? Media hora más terminado, ¿no? Ese futuro realizado. Tenemos un futuro extraordinario. Primero el de María y luego el de nosotros. La confianza que tenemos en el Señor. Dice María, he aquí la sierva del... Versículo 38. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Si hoy día podemos irnos con una certeza de que para Dios no hay nada imposible, claramente que sí. Pero esta expresión creo que es digna de memorizar, de recordar y de aplicar, ¿no? Hágase en mí conforme a tu palabra. Hágase en mí conforme a tu palabra. Esta respuesta llena de fe y esperanza no solamente muestra la aceptación del mensaje, sino también un gozo anticipado. Sí, María no ve con sus ojos el cumplimiento inmediato de la promesa, pero esa disposición a aceptar el plan de Dios refleja un gozo en la esperanza, un gozo que se basa en la certeza de que lo que Dios dice lo va a cumplir, Él lo hará. Por eso, hermanos, el mensaje de Navidad es que el futuro prometido ya comenzó. El nacimiento de Jesús en Belén es la manifestación de una esperanza realizada, de tener abundancia, de tener la bendición del Señor. No es menor que el Señor nazca en Belén. Esa tierra que infunde abundante pan. Belén en hebreo significa literalmente la casa del pan, donde hay alimento, donde hay bendición. Desde ahí viene el Señor Jesús. El nacimiento de Jesús entonces es una manifestación de esa esperanza que ha sido realizada. El Salvador vino al mundo y aunque todavía estamos en un mundo caído, complicado, difícil, la esperanza de la redención ya ha sido asegurada en esta venida del Señor Jesús. Y el gozo del cristiano entonces no es un simple sentimiento de alegría temporal, sino una certeza profunda de que en Cristo el futuro no está solamente dicho, sino que el futuro está garantizado. Hay esperanza para el cristiano. La esperanza, queridos, no se refleja solamente en los regalos del día de la Navidad, ni tampoco en cuánto abrazo usted pueda dar, sino una paz con Dios. Y esa paz con Dios se vive y también se anuncia. Porque el Señor nos va a llamar hasta que Él haya cumplido su propósito de nosotros. Eso tenemos seguridad. Por eso, si el Señor nos llama hoy o después, nos vamos con el Señor, ¿cierto? Nos vamos con el Señor. Pero mientras el Señor nos tenga acá, tenemos que ser conscientes de cumplir ese sí, Señor, que estamos hablando, o de que se cumpla tu palabra en mí, Señor. Y es por eso que no quisiera terminar ese finalmente que les decía hace un rato, sin mover a la iglesia a recordar el llamado del Señor, a comprometerse con la misión del Señor. No solamente con la misión de la iglesia, desde un punto de vista de una subordinación, porque la misión de la iglesia se subordina a la misión de Dios, claramente, y debiese ser la misma, pero muchas veces, y lamentablemente la historia nos dice que no ha sido así. Pero la misión del Señor se manifiesta en el hecho de que el mundo conozca y le glorifique y que tenga consecuencia, y es que se goce. O sea, el Señor no solamente nos llama a que le glorifiquemos, sino que en esa glorificación nos gocemos de Él. Y un punto de inflexión en la vida de los que manifiestan el anuncio es que proclamen el Evangelio, que anuncien el Evangelio. Hay un erudito que ustedes van a buscar ahí, van a googlearlo probablemente. Michael Green escribió un libro que se llama La evangelización en la iglesia primitiva. Y entre otras muchas cosas que indica este autor, hay algo que me pareció muy interesante y significativo. Y son las 3 expresiones que utiliza el Nuevo Testamento en relación con este anuncio. ¿Ya? El primero es el querigma. La palabra queruso significa proclamar o anunciar. Pablo la utiliza muchas veces cuando dice, ay de mí si no anunciare, sino queruso, sino querigma, sino proclamo el Evangelio. Como también esta expresión que utiliza Lucas en capítulo 1, versículo 8 de Hechos, cuando dice que ustedes van a recibir
el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me van a ser testigos, ¿cierto? Expresión griega marturion, que significa mártir. ¿Qué es lo que hace un mártir? En el contexto del mensajero del antiguo Israel o del antiguo mundo antiguo, es aquel que estaba dispuesto a sacrificar su vida por la entrega de un mensaje. No era el dueño del mensaje, pero era el que entregaba el mensaje, ¿cierto? Entregaba el mensaje. A eso nos llamó el Señor, aparte de proclamar, a testimoniar o a dar testimonio. Esta expresión marturion significa dar testimonio. Incluso si eso significa, como nuestros hermanos misioneros en la historia, a sacrificar sus vidas porque se entregue el mensaje. Pero no solamente el Señor nos llamó a proclamar y a testimoniar, que son dos expresiones que decía, sino la tercera me parece que tiene todo que ver con el anuncio del ángel, a evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? No es caminar solo casa por casa diciendo algo, sino fundamentando en ese algo, que es la buena noticia. Dios te salve María, gózate María, y gózate pueblo de Dios, a quien te ha sido anunciado el Evangelio. Como también gózate en ser un receptor para proclamar ese Evangelio, esa buena noticia. Hermanos, el Señor nos llamó a gozarnos del Señor, pero no a quedarnos solamente con ese gozo, sino a anunciarlo, proclamarlo, testimoniarlo y evangelizarlo. Si el Señor te llama a eso, cumple los propósitos del Señor. Porque en tiempo de Navidad o de algún cumpleaños debemos recordar lo que ocurre cuando se espera un regalo, un acontecimiento importante. Tal vez alguien que espera un hijo o alguien que espera una buena noticia. La mejor noticia que tienes que escuchar, ya la has escuchado. Y no se te olvide. Si el Señor te llamó a algo, es a recordar que Él murió por ti, que entregó su sangre, que derramó su sangre por los pecadores. Por eso, como decía John Owen, la esperanza del cristiano no se basa en los cambios temporales, sino en esa promesa eterna de la vida en Cristo. Para meditar en estos tiempos de Adviento que esperamos, obviamente este recuerdo del Señor Jesús que nació. En este mensaje se nos recuerda que la Navidad no es solo un evento pasado, sino la inauguración de un nuevo tiempo, de una esperanza que sigue viva. Y el gozo del cristiano es el gozo de saber que aunque el mundo sufra y los cristianos sufran, Cristo ya ha venido para traer salvación. Cristo vino para traer redención. Y en medio de la incertidumbre, de los pesares y de los problemas que usted tenga, porque sabemos que es así y no se van a quitar en corto plazo, Cristo ya vino a traer salvación. En medio de la incertidumbre, nuestra esperanza está firmemente arraigada en las promesas del Señor. Y esa esperanza produce gozo que no depende de circunstancias, ni de ascensos, ni de mejoras salariales, ni de un mejor estado del país, ni de una perfecta salud física o mental, sino en la fidelidad de nuestro Dios, que no nos soltará de la mano. Que en este tiempo de Adviento, querido hermano, mientras esperamos la celebración del nacimiento del Salvador, podamos vivir con la misma fe, la misma humildad y la obediencia de María, confiando plenamente en que el gozo, en la esperanza nos llevará a esa vida transformada, llena de paz, llena de esperanza, llena de amor, abrazados al Señor Jesús. ¿Es esa tu esperanza? ¿Es ese tu gozo en el Señor? Gocémonos en el Señor, vivamos para su gloria, hermanos. Oremos. Gracias te doy, Señor, en esta hora, por meditar en el Evangelio y en lo vivo.